Hola, bienvenidos a vivehistoria.com. Soy Iván, os voy a contar hoy la historia del emperador Filipo el Árabe en esta época del siglo III que estamos viendo últimamente, que es de lo más animada porque constantemente se produce la muerte de emperadores. Filipo el Árabe vive entre los años 204 y 249 después de Cristo, siendo emperador entre los años 244 y 249, un periodo muy corto como todos los emperadores de la época, y vamos a ver precisamente por qué. Filipo el Árabe nació en la localidad de Aurantis, que es una localidad que está situada en la provincia romana de Arabia, que no es Arabia que conocemos nosotros, sino que está situada en la actual Siria. Quizá la influencia de los severianos, que venían de la localidad de Edesa, que está situada más o menos por aquí, pues influyó en su ansia de poder y su deseo de llegar a ser emperador. Tenía el contacto de su hermano Prisco, que era un alto funcionario, con Gordiano III. Cuando Gordiano III, vimos en el capítulo anterior que después de las victorias de Timesteo, que consigue vencer a los persas por la zona de Mesopotamia y Osrene y Armenia, intenta Gordiano III aprovechar más todavía la situación generada. Al final lo que se produce es que muere Gordiano III en el año 244, en una situación bastante oscura en que bien muere en la batalla o bien puede ser incluso asesinado a instancias del propio Filipo el Árabe. En todo caso, en el año 244, Filipo el Árabe se convierte en el emperador. ¿Y qué es lo que hace Filipo el Árabe? Bueno, lo primero que quiere hacer es establecer un tratado de paz con los persas, porque lo que tiene interés es en consolidarse como emperador. Parece que no es un acuerdo tan terrible como en algunas ocasiones se ha dicho, en el sentido de que se permite que mantenga Roma tanto la zona de Mesopotamia, que Timesteo había reconquistado, como la zona esta llamada de Osroene, y sin embargo lo que sí queda bajo influencia de los persas es la zona de Armenia. También se establece la obligación de pagar 500.000 denarios como indemnización de Roma a Persia, cosa que resulta bastante humillante también para los romanos. Filipo el Árabe lo que hace es, primero, aquí más o menos sobre esta zona, hacer un cenotafio en memoria de Gordiano III, envía sus restos a Roma para que sean divinizados, aunque, como hemos dicho, es posible que participara en su muerte, pero bueno, de alguna manera quería quitarse ese problema. Llega a Antioquía y aquí nombra a su hermano Prisco como rector orientis, que es el que llevaba el control de las provincias orientales. Y volviendo, deja el control de Macedonia y de Moesia en poder de su cuñado Severiano. Él sigue hacia Roma y llega a Roma en el año 244, al final del verano, y ahí consigue ser nombrado Augusto, que su hijo sea nombrado como César y que su mujer sea nombrada como Augusta. Además, diviniza a su padre, con lo cual, ya como vemos, tiene a toda la familia colocada. Parece que a Filipo el Árabe no le importaba gastar el dinero, y una de las cosas que la ciudad de su nacimiento, Filípolis, la pasa a llamar del nombre anterior, lo cambia en Filípolis y hace una especie de nueva Roma, gastando muchísimo dinero. En el año 245, los Carpi entran en Dacia y atraviesan Moesia, amenazando lo que es la zona de Macedonia y de Tracia. Él establece su cuartel en Filípolis y derrota a los Carpi, les hace retroceder desde Moesia y los persigue hacia Dacia. Y así luego se le denomina como Carpicus Maximus por haber derrotado a los carpios. Además, se produce que los arsácidas de Armenia, que como hemos dicho, Armenia había quedado bajo la influencia de Persia, pues los arsácidas de Armenia no están muy conformes con el dominio de Persia, con lo cual en el año 245 también vuelven las hostilidades con Persia. Ha durado muy poco la paz. Si la victoria sobre los carpios se produce en el año 246, después vuelve a Roma
y llega en el año 247 a Roma. Y el año siguiente, el año 248, va a ser el de su apogeo. En el año 248 se celebran los Ludi Saeculares. Eran unos juegos que celebraban el paso de un siglo, que se consideraba que era el máximo tiempo que podía vivir una persona, solo que en este caso son especiales porque coinciden con los 1000 años desde la fundación de Roma. El año 248 concretamente es el año 1001 desde la fundación de Roma, que se produjo legendariamente el 21 de abril del 753 por Rómulo, en aquella historia de la loba, Remo y todo esto. Pues en estas celebraciones se llegan a utilizar más de 1000 gladiadores, se tienen animales de todo tipo, exóticos, hipopótamos, jirafas, leopardos, leones y hasta un rinoceronte. Y además se celebran actividades religiosas y también se celebran actividades de carácter literario. Asinius Quadratus escribe la historia de los 1000 años. Aunque el año 248 había sido el año de mayor gloria de Filipo el Árabe, también es el año en que se le empiezan a plantear todos los problemas, y son problemas muy graves. Para empezar, tiene una rebelión aquí en la zona de Panonia y Moesia, donde las legiones se le sublevan y nombran como emperador a Pacatiano. Además, aprovechan los Quadi para entrar por aquí en la zona de Panonia, y los godos aprovechan para atacar por la zona de Moesia y por la zona de Tracia. No siendo con eso suficiente, además tiene una rebelión de un tal Jotapianus en la parte del Oriente Próximo, y también tiene otros dos usurpadores llamados Silvanaco y Esponsiano. No está muy claro estos usurpadores dónde están y si realmente corresponden a la época de Felipe el Árabe, porque se conocen más bien por alguna moneda que queda, pero parece que lo más probable es que sí fueran de esta época de tanta revuelta. Bueno, pues agobiado por esta situación, la verdad es que no me extraña, Filipo el Árabe le plantea al Senado su renuncia, pero el Senado no lo apoya, y de hecho uno de los senadores que más habla en favor de Filipo es uno conocido como Decio. Filipo confía en Decio y le manda a pacificar la zona de Panonia y la zona de Moesia. Y Decio consigue triunfar y restablecer la calma, pero a la vez las legiones de Panonia terminan nombrando a Decio como emperador, teniendo en cuenta además que era bastante impopular Filipo el Árabe por varios motivos, entre ellos porque había una revuelta también por la zona de Egipto que hacía que no llegara el trigo a Roma, había devaluado la moneda teniendo en cuenta todos los gastos que había hecho con las fiestas y con la ciudad suya de Filípolis, y además había dejado de pagar también a las tribus germánicas, y por eso había tanto conflicto en esa zona. Así que Decio va hacia Roma y realmente Decio no tiene intención de acabar con Filipo el Árabe, pero el ejército de Filipo el Árabe sale al encuentro de Decio y se encuentran aquí en Verona. Y en Verona Filipo el Árabe fallece en el año 249, bien en la batalla o bien posteriormente asesinado por sus propios soldados, cosa que era bastante frecuente en la época, y no solamente fallece él, sino que también matan a su hijo de 11 años, con lo cual empieza la época de Decio, que veremos en otro episodio posterior. Hasta pronto, un saludo en vivehistoria.com.